Hola a todos y a todas, mi nombre es Priscila Alemán-Gravier, soy conservadora y restauradora de bienes culturales y en esta clase de la asignatura Conservación Preventiva, impartida por María Victoria Vivancos en el grado de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la UPV, vamos a hablar sobre la importancia de contar con un sitio web en el ámbito profesional, especialmente enfocado en nuestro campo, la conservación y restauración de bienes culturales. Bueno, antes de comenzar, me gustaría agradecer a María Victoria por invitarme a compartir esta clase con vosotros y con vosotras. El propósito principal de esta clase es generar conciencia sobre el valor que tiene la presencia digital profesional. Para ello vamos a ver los beneficios concretos de tener un sitio web personal o institucional. Vamos a mencionar plataformas que nos permitan crear un sitio web. Vamos a reflexionar sobre el uso estratégico de las redes sociales según nuestra especialidad y sobre todo a fomentar la construcción de una identidad profesional digital sólida. Me gustaría comenzar comentando cómo surgió la necesidad de contar con un sitio web en el ámbito profesional. Actualmente desde la Cátedra UNESCO Forum, Universidad y Patrimonio Cultural de la UPV, estamos llevando a cabo un proyecto que se llama Ocean Art Project y se enmarca dentro de lo que es el plan complementario de I+D+I de Ciencias Marinas llamado Thinking Azul. Específicamente, nosotras trabajamos en todo lo que es el área de la Comunidad Valenciana dentro de este proyecto. Tiene muchas áreas, la nuestra es la Comunidad Valenciana. El propósito principal de este proyecto es difundir y divulgar el patrimonio cultural marino en la infancia y la juventud. Y para ello nos resultó imprescindible contar con la creación de un sitio web que ponga a disposición todos los recursos gráficos y educativos que íbamos diseñando. Una vez que creamos el sitio web para Ocean Art Project, decidimos también actualizar la web de Cátedra, pero esta vez centrándonos en la divulgación del patrimonio cultural, tangible e intangible, ya a toda la sociedad, con lo cual el foco y por ahí el diseño era diferente. Claro, con todo esto nos dimos cuenta que tener un sitio web en nuestra profesión y sobre todo en el área de la conservación y la divulgación educativa y cultural es fundamental. Y bien, del mismo modo que podemos aplicar la creación de un sitio web a proyectos específicos como es el caso, bueno, podemos aplicarlo también para nuestro propio desarrollo personal profesional. Y aquí viene la gran pregunta, ¿no? Bueno, ¿por qué es importante tener un sitio web profesional? Bueno, a raíz de mi experiencia podría destacar 5 puntos clave. El primero es la visibilidad y la difusión de nuestro trabajo y de nuestra profesión. El segundo, la educación y la sensibilización del patrimonio cultural y de nuestra profesión. El tercero, la conexión y la colaboración interdisciplinar. El cuarto, las oportunidades profesionales y de financiación. Y el quinto, la función de archivo digital con acceso abierto que tiene un sitio web. Vamos a verlas en detalle una por una para poder entenderlas mejor. El primer punto es visibilidad y difusión de nuestro trabajo y de nuestra profesión. Aquí me gustaría hacer hincapié en 3 puntos. El primero corresponde a la idea de un portfolio profesional. Tener un espacio en línea, bueno, nos permite dar a conocer nuestro trabajo de manera clara, profesional y accesible también. Podemos documentar nuestras experiencias con imágenes, descripciones detalladas y resultados visibles. Y aquí me parece interesante rescatar el hecho de que un portfolio visual no es solo para artistas. Muchas veces nos cerramos a eso de que esa idea está más alineada con un tipo de trabajo más plástico y artístico, y la realidad es que el soporte visual en nuestro campo es ampliamente necesario, valorado y también bien recibido. El segundo ítem hace foco en la idea de que un sitio web profesional puede funcionar como nuestra carta de presentación, una especie de introducción profesional ante instituciones, museos, fundaciones y clientes potenciales. Podemos incluir también una breve descripción de nuestra línea de investigación o especialidad, hablar de nuestra metodología de trabajo, nuestros intereses profesionales, las técnicas que manejamos,
También podemos incluir los voluntariados en los que hemos participado, becas, prácticas en empresas, etcétera, etcétera. Y el tercer punto tiene que ver con el difundir y dar visibilidad a nuestra profesión. Esto es fundamental. Fundamental para que nuestra profesión sea reconocida y valorada. El hecho de mostrar nuestro trabajo de un modo profesional, bueno, promueve que sea reconocida y también entendida, y que muchas veces pasa esto de que no se entiende muy bien lo que hacemos, lamentablemente. Si nosotros damos a conocer, bueno, nuestro trabajo y además lo hacemos a través de una presentación cuidada, sólida y bien fundamentada, bueno, estaremos transmitiendo un compromiso ético que refleja la seriedad, la formación profesional y la responsabilidad que implica intervenir en el patrimonio cultural. El segundo punto tiene que ver con la educación y la sensibilización, tanto del patrimonio cultural como de nuestra profesión. Nuevamente, vamos a rescatar 3 puntos. En primer lugar, bueno, que el tener nuestro sitio web puede generar apreciación por el patrimonio. Al compartir nuestro trabajo y mostrar cómo y por qué lo hacemos, contribuimos a que más personas comprendan el valor del patrimonio cultural y la importancia de su conservación. Una labor que muchas veces es subestimada. Difundir este conocimiento nos ayuda a generar un mayor respeto por los bienes culturales, a despertar un compromiso colectivo con su cuidado y su preservación. Como decimos en Ocean Art Project, solo se puede proteger aquello que conocemos. Y aquí entonces entra el segundo punto. Una página web es una herramienta poderosísima para poder compartir contenidos especializados, de todo tipo, artículos, investigaciones, metodologías, casos de estudio. Esto puede ser tanto propio como de otros referentes. Bueno, intentando siempre seguir la línea de nuestra visión y nuestros campos de acción para poder también enriquecer a nuestro propio sitio web. Y además se pueden incluir foros de debate, espacios participativos que fomenten el intercambio de ideas, diálogo entre profesionales, y el enriquecimiento mutuo a partir de diferentes perspectivas profesionales. Estos espacios también pueden ser una fuente de inspiración para estudiantes, colegas y el público general interesado. Y el tercer punto reconoce la importancia de dar a conocer buenas prácticas, ya que a través del trabajo de divulgación de procesos y criterios de intervención adecuados podemos prevenir el abandono, el mal manejo, el vandalismo o la negligencia sobre el patrimonio cultural. La verdad que yo creo que promover buenas prácticas contribuye a una conservación más ética, consciente y sostenible. El tercer punto tiene que ver con la conexión y la colaboración interdisciplinaria. Es más que probable que a lo largo de nuestra carrera profesional nos toque trabajar en equipo, ya sea con profesionales de nuestra misma titulación como de otra diferente. Y en este punto, el hecho de poder contar con una página web nos puede facilitar generar esta red de contactos y a impulsar colaboraciones con otros restauradores o instituciones. A su vez, contar con una web nos permite superar los límites de lo local y hacer que esta red de contactos y de colaboraciones se expanda a otros países, ampliando también nuestra mirada sobre las distintas formas de intervenir el patrimonio según los contextos. Esto es súper interesante y enriquecedor porque, el hecho de poder comparar metodologías, compartir experiencias y aprender de otras perspectivas nos fortalece como profesionales y como comunidad de profesionales al servicio del patrimonio local y mundial. El cuarto punto está relacionado con las oportunidades laborales y de financiación. Si nuestro objetivo es obtener apoyo o financiación, es importante saber que en el ámbito cultural existen numerosas instituciones interesadas en respaldar o incorporar a jóvenes profesionales. En este sentido, contar con un sitio web que incluya nuestro portfolio, experiencias profesionales e intereses facilita que estas entidades puedan comprobar que nuestro perfil se ajusta a las convocatorias o a las propuestas, e incluso también podemos apuntar a captar nuevas oportunidades. Otro camino es el de elegir desarrollarnos como profesionales autónomos. La verdad que desde el inicio de nuestro camino profesional laboral
Podemos ofrecer servicios súper valiosos vinculados a nuestra profesión, como brindar asesorías en conservación preventiva, colaborar en la documentación y catalogación de colecciones, apoyar en proyectos comunitarios de restauración, organizar talleres introductorios para escuelas, espacios culturales o incluso también participar como asistentes técnicos en equipos multidisciplinarios como montajes, etc. Y por otro lado, si lo que buscamos es postularnos a becas y convocatorias, hay que tener en cuenta que esto implica que hay que destacar, dentro de una competencia, ¿no? Contar con esta visibilidad en nuestro sitio web puede marcar la diferencia al momento de ser considerado por instituciones que valoren la transparencia y la dedicación reflejada en una presencia digital sólida, aun si recién estamos empezando. Y aquí vemos cómo una web nos puede servir como carta de presentación, lo que comentábamos hace un momento. Y ya el quinto y último punto está relacionado con la función de archivo digital de acceso abierto que tiene un sitio web profesional. Bueno, un sitio web actúa como un registro histórico online en el que podemos almacenar información detallada de cada proyecto realizado en sus diferentes fases. Este archivo está claro que nos puede servir como una memoria de nuestro recorrido profesional, pero también como evidencia y experiencia técnica ante posibles nuevas intervenciones o futuras investigaciones. Al estar en línea y ser de acceso abierto, también permite que el conocimiento trascienda la barrera de lo local y contribuya a este enriquecimiento multicultural que comentábamos anteriormente. Bien, para desarrollar nuestra página web realmente no hace falta ser experto en informática. Podemos pedir asesoramiento a un profesional que nos desarrolle nuestra página web, pero también existen plataformas como Wix, WordPress o Canva que nos permiten construir páginas de manera realmente bastante intuitiva y que queden visualmente muy atractivas. Existen infinidad de tutoriales también que enseñan paso a paso cómo hacerlo según cada plataforma, y estas páginas suelen presentar diferentes planes de pago que nosotros podemos elegir según nuestros intereses. Por otro lado, la UPV también ofrece a toda la comunidad universitaria, incluyendo estudiantes, personal docente e investigador, lo que es el servicio de Polyblogs. Esta herramienta es fruto de una colaboración entre WordPress y la UPV y permite de manera totalmente gratuita la creación de un sitio web personal, profesional o para proyectos también. Es una plataforma también realmente intuitiva. Para comenzar solo es necesario contar con un usuario de la UPV, pero bueno, aquí tenéis a vuestra disposición tutoriales que os guiarán en todo el proceso de creación. Nosotras, tanto para la web de Cátedra como para la de Ocean, hemos utilizado este servicio de Polyblogs. Aquí he incluido algunos ejemplos de páginas web de empresas de nuestro rubro para que podáis observar sobre todo qué servicios ofrecen, cómo se presentan, qué aspectos promocionan, cuál es su misión, objetivos, metodología, en fin, entre diferentes elementos clave. También he añadido la página de ARESPA, la Asociación Española de Empresas de Restauración de Patrimonio Histórico, donde podéis consultar un directorio de empresas asociadas en esta asociación y explorar más ejemplos de sitios web dentro de este sector. Otro punto interesante para poder potenciar nuestra imagen profesional digital es el uso de las redes sociales. En este sentido, resulta importante definir nuestro enfoque profesional para saber qué tipo de red queremos utilizar. Bueno, teniendo en cuenta que cada red tiene un público específico y un perfil diferente. En nuestra experiencia con el proyecto, con Ocean Art Project, nos ha pasado que hemos comenzado abarcando todas las redes sociales y con el tiempo nos dimos cuenta de que con algunas no obteníamos el resultado que buscábamos, con lo cual nos fuimos acotando a esas redes que sí sabíamos que nos iban a funcionar y a ser efectivas. Aquí vemos cómo, según nuestra especialidad, algunas redes
pueden ser más efectivas que otras. Por ejemplo, Instagram y Pinterest y TikTok, bueno, son plataformas ideales para mostrar procesos visuales, destacar transformaciones mediante imágenes del antes y el después, compartir videos cortos, explicaciones rápidas, eventos relevantes. Mientras que LinkedIn, bueno, es una red que se utiliza más en un área académica y que facilita la conexión con instituciones, museos, universidades, a la vez de que permite presentar también nuestra trayectoria profesional de forma clara y ordenada. Y bueno, YouTube resulta muy eficaz para documentar procesos largos o divulgar contenido educativo de mayor duración, ofreciendo un espacio para explicaciones detalladas y recursos formativos. Desde Cátedra nosotras lo utilizamos muchísimo, ya sea para poder presentar clases grabadas o explicaciones de talleres o cursos online que también están disponibles en el canal de YouTube de la Cátedra. En cuanto a LinkedIn, quizás lo más relevante sea el impacto que tiene en el ámbito laboral. Se trata especialmente de un currículum digital que nos permite presentar de manera clara, ordenada y también bastante accesible toda nuestra trayectoria profesional. Además, al estar integrado en una red de contactos con empleadores y colegas, facilita la visibilidad, el networking y la generación de nuevas oportunidades laborales. Por eso es súper importante mantenerlo siempre actualizado. Hay que acordarse de agregar nuevas experiencias apenas ocurren para que nuestro perfil siempre se mantenga activo y sea más visible. En nuestro perfil podemos incluir varios ítems como formación académica, experiencia laboral, de voluntariado, cursos, talleres, becas, certificaciones, idiomas, habilidades técnicas, herramientas digitales, proyectos destacados, publicaciones, etcétera, etcétera. Eso es para que lo investiguéis un poco y pongáis lo que tengáis para agregar. Y además, bueno, es una plataforma que tiene una opción para descargar nuestro perfil en PDF, lo cual puede ser súper útil para poder llevarlo impreso a entrevistas, a ferias laborales, encuentros profesionales o postularnos en convocatorias en caso de que no tengamos tiempo por ahí de hacerlo aparte, ¿no? en otro programa. Y esto nos da pie para poder entrar en lo que es la búsqueda laboral, teniendo en cuenta de que dentro de nada os vais a enfrentar con esta realidad. Me parece interesante brindaros información útil. La primera pregunta sería: ¿en qué puede trabajar un profesional de la restauración y conservación de bienes culturales? Las áreas laborales son muchas, desde instituciones públicas, privadas y museos hasta laboratorios, sitios arqueológicos. También podemos enfocarnos en áreas con un perfil autónomo, como decíamos antes, a través de consultorías, o bien dedicarnos a la educación y a la gestión cultural. Como vemos, existen múltiples áreas en las cuales desarrollarnos, y este punto también es importante porque tener un enfoque y una especialización es importante, pero también es valioso mantener un perfil polivalente y abierto al cambio. Yo creo que lo ideal es identificar en cuáles áreas tenemos mayor fortaleza, construir una imagen profesional coherente y adaptar nuestra presencia digital según ese sector al que querramos acceder, pero creo que la clave está en no perder esa flexibilidad y ese perfil polivalente que nos permite explorar nuevas oportunidades. La siguiente pregunta es: ¿dónde podemos buscar empleo? Bien, podemos comenzar analizando instituciones públicas como el CEPE, el BOE, donde publican oposiciones y convocatorias autonómicas. También están los organismos especializados como el ICROM, ICOMOS o la UNESCO, y programas europeos como Europa Nostra o Creative Europe. También los museos y centros culturales, tanto autonómicos como municipales, suelen publicar ofertas en sus webs o redes sociales, y en el ámbito académico también es importante revisar periódicamente las webs de las universidades. Ya a nivel internacional, diferentes ONG ofrecen oportunidades de cultura y patrimonio también,
Y si trabajamos de forma autónoma o freelance, bueno, es útil mirar también portales como LinkedIn, como decíamos antes, Indeed, y redes sociales como Facebook o Instagram, que a veces tienen grupos también de profesionales agrupados, y bueno, plataformas como Doméstica, que también suelen sacar ofertas interesantes, incluso también formación que nos puede venir bien para poder postularnos a diferentes puestos. Para mí una de las claves y un tip que os dejo es tener el currículum, además de actualizado, como decíamos antes, en otro idioma, en un idioma en inglés preferentemente, junto a una carta de motivación bien dirigida a la hora de querer presentarnos a un puesto y un portfolio digital, puede ser en la página web, como estamos mencionando, que muestre todo el trabajo realizado. Yo creo que esto marca una gran diferencia y nos permite crear una presencia sólida como profesionales. Otra forma de insertarnos en el mercado laboral es a través del lanzamiento de nuestro propio proyecto en plataformas de crowdfunding. El crowdfunding es un sistema de financiación colectiva que permite reunir aportes económicos de muchas personas, generalmente a través de Internet, para poder apoyar ideas, iniciativas o emprendimientos. Se puede considerar una forma moderna de mecenazgo o de micromecenazgo. En este sentido, aquí os he incluido dos ejemplos. Uno que muestra cómo podemos ser nosotros quienes proponemos un proyecto y recibimos fondos para poder llevarlo a cabo, y otro ejemplo que, por el contrario, nosotros actuamos como mecenas apoyando proyectos vinculados a la conservación y restauración, y a cambio recibimos un reconocimiento por nuestra contribución y colaboración. Y aquí, organizaciones como el ICROM, ICOMOS, ICOM y UNESCO, mencionar que también ofrecen becas, empleo, voluntariado y formación. Aquí es importante recordar lo que comentábamos hace un momento, de que tener una web y un portfolio actualizado permite ser nuestra carta de presentación profesional ante diferentes instituciones. Asimismo, estos sitios web suelen ofertar cursos, que viene muy bien lo que decíamos antes, para mantenernos actualizados en nuestra formación, en nuestra profesión. A nivel institucional de la UPV, os recomiendo también que visitéis frecuentemente las páginas de la Cátedra UNESCO Fórum Universidad y Patrimonio Cultural y del IRP. En la web de la cátedra vamos a encontrar programas propios desarrollados por la cátedra, como talleres, cursos, artículos, actividades, proyectos, noticias mundiales relacionadas con el patrimonio, y en la web del IRP también nos interesa tenerla presente para estar al corriente de todo lo que pasa a nivel de la UPV. Es interesante también lo que se plantea desde el buscador de la UPV, que tiene diferentes enlaces que nos remiten a plataformas relacionadas con el patrimonio, que también está bien tenerlas en cuenta. Creo que al final se trata de tener una actitud proactiva que nos permita estar al corriente de todas las novedades en nuestro campo profesional para ver cuáles nos interesan y optar por ellas. Es importante tener en cuenta que la formación profesional no se acaba cuando nos graduamos, sino que es un camino de larga duración y que hay que mantenerse actualizado constantemente. Y ya para finalizar, podemos afirmar que en el ámbito de la conservación y restauración del patrimonio cultural, contar con una presencia digital resulta clave para dar visibilidad, registrar y difundir el trabajo realizado de una forma accesible y a nivel global. Desde la promoción del patrimonio hasta la creación de nuevas oportunidades profesionales, el hecho de disponer de un sitio web bien estructurado y visualmente atractivo contribuye a fortalecer una proyección profesional. Existen herramientas y servicios como las plataformas y los poliblogs de la UPV que permiten desarrollar sitios web sin tener conocimientos avanzados y complejos de programación. Es esencial reconocer qué plataformas digitales son las más adecuadas para comunicar y mostrar las distintas dimensiones del trabajo en conservación y patrimonio. Y ya por último, construir una presencia online clara, coherente y bien definida es un pilar fundamental
para nuestro crecimiento académico, cultural y profesional. Y nada más, hasta aquí. Muchas gracias por vuestra atención y os deseo muchísima suerte en vuestro camino profesional.